Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos escuchan y que están al pendiente de su podcast Elaboraciones. De nueva cuenta me encuentro aquí con ustedes, su servidor Alan Arteaga y mi compañera Diana Treviño. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien y muy emocionada por presentar este nuevo podcast. Así es, un podcast más, una entrega más. Y en esta ocasión decidimos plantear el podcast de una manera un poquito diferente. Quizás un nuevo formato, una especie de nueva sección, si es que se le puede nombrar así. Y bueno, hemos decidido como traer un tema. En esta ocasión es el tema del amor propio, ¿no? Pero con la diferencia de que nos dieron ganas de platicarlo un poquito más desde lo personal, desde la experiencia, desde nuestra perspectiva singular. Entonces, digamos que vamos a ir campechaneándonos más el tema y como más relax, más tranquilo. En temas pasados, la cuestión ha sido como un poquito más informativa, ¿no? Hemos hecho algunas investigaciones y traemos a ustedes pues diferentes temas y con su respectiva pues fuente o localización, ¿no? A veces teórica, a veces solamente histórica, pero pues sí, no, simplemente queremos como platicar y que sea como un podcast más de cuestiones de anécdotas o a veces cuestiones que queremos expresar. ¿No, Diana? A ver, ¿qué tienes para decir el día de hoy? Pues mira, así a partir de lo que ahorita nos dices, es que el tema es un tema, si lo tratáramos de manera como lo habíamos hecho con los anteriores programas, sí, pues sería también un tema muy extenso, o sea, sí, el amor propio. Sí. Pero ya que lo vamos a ir tratando más ligerito, puesto que todos nos hemos topado, por ejemplo, alguna vez en diferentes lugares con alguna mención sobre el amor propio, pues podemos ir como partiendo de ahí, también como para tener este acercamiento de una manera pues más, sí, de experiencia, más cercana, más con lo que todos estamos como conviviendo diariamente. Y más que es un tema pues muy, voy a decirlo muy a la moda, ¿no? Yo la verdad es que he visto en muchos lugares hablar o mencionar o encontrarme alguna frase relacionada con lo que ahora se le llama más así sobre el amor propio, ¿no crees? Sí, así es. Como que en charlas anteriores que nos condujeron justamente a decidir a platicar sobre este tema, yo también te comentaba que el tema en cuestión es algo como que muy en boga, ¿no? Una especie de, pues sí, como moda. Algo muy, muy nombrado últimamente. Esta cuestión del amor propio y quizás también un poco la autoestima y ese tipo de conceptos. La cuestión es que de repente como que he visto cosas medio extrañas que para mí son como... me ponen a pensar, a reflexionar justamente sobre ese tipo de publicaciones o ese tipo de llamados al amor propio. Justamente las cosas que yo he visto, por ejemplo, en Facebook, han sido pues más tirándole a la imagen, a una imagen, ¿no? Con algún texto, alguna frase, pues no sé, como muy hacia lo motivacional. Sí. Entonces, de repente pues ya ves que escribes algo y a la gente en general pues no le gusta mucho leer y te dicen, hay mucho texto, resúmelo o cosas así.
Entonces como que de repente se plantea resumir ese concepto en alguna frase motivacional. Y hay frases pues sí muy bellas y muy bonitas. Pero de repente sí es como que veo que de repente ciertas páginas o algunos profesionales de distintos campos hacen un llamado al amor propio o a la autoestima. Pero justamente lo que decías, ¿qué es el amor propio? ¿Tú qué puedes decir que es el amor propio? Mira, yo en principio, así como suena y así como podemos tal vez encontrarlo, yo pensaría que es como cierto cuidado o cierta procuración hacia uno mismo, como no sé si llegar a decirme, ¿no? Por ejemplo, así como yo le puedo decir a alguien que lo estimo o que me importa esa persona y demás, no sé si tal vez yo pueda decírmelo de la misma manera. A lo mejor hago acciones o hago cosas que denoten que yo me importo, ¿no? Si me cuido en mi imagen, si me cuido en mi alimentación o etcétera, podría decir que eso podría ser una parte del amor propio hacia mí. O sea, algo como ese cuidado. Ok. Pues sí, a mí ahorita me surgió una pregunta con lo que decías en cuestión como de procurarte, ¿no? Pero justamente es como me preguntaba, ¿eso es amor? ¿Tú qué opinas? Porque lo que me comentabas era como cierta, pues eso, procurarte como ciertos cuidados o atención en ciertos aspectos de tu misma persona. Sí. Pero de alguna u otra manera me estaba ahorita preguntando justamente eso, como pensando si ¿por qué se le llama amor propio, no? ¿Tú crees que esas acciones definan lo que es el amor? Bueno, es que ya de por sí el amor también es otro tema como muy extenso y bien complicado, y no nada más hablándolo desde que sea un amor tipo película romántica, ¿no? O sea, de que hay cosas lindas, hacia el otro hay detalles y ciertos sí cuidados, o sea, como por ejemplo el respeto y demás hacia otra persona con la que uno comparte cierto momento, ¿no? De su vida. Pero tampoco solamente eso tendría que ser amor hacia la otra persona o amor meramente dicho, ¿no? Entonces el amor propio pues es como si este mismo concepto de amor hacia el otro lo invirtiéramos en hacia uno mismo, ¿no? Entonces por eso a lo mejor en estos encuentros con estas imágenes, estas frases y demás, pues también se menciona como eso, ¿no? O sea, quiérete, cuídate, no sé, yo he llegado a ver así, como que te dicen todas las mañanas, levántate con una sonrisa, arréglate aunque no vayas a salir, ¿no? O sea, aunque no tengas necesidad de tal vez mostrar algo como cierto bienestar, tú hazlo para ti, aunque nadie más te vea arreglado, arreglada, ¿no? Aunque nadie más esté como para presenciar cierto acto, cierta o imagen, ¿no? o actitud o ritual, ¿no? Propio, tú mismo hazlo porque eso importa. O sea, todo esto adquiere cierta importancia no nada más para los demás, sino para ti. En el caso de ponernos a pensar de que no haya alguien más que presencie todo esto. Ok. Sí, me resulta interesante porque me pongo a pensar justamente en esta cuestión que también es como un llamado a... bueno, lo voy a decir así, ¿no? Como a lo individual, a lo uno mismo. Y me quedo pensando en la cuestión del amor, porque las referencias que se tienen del amor, por lo menos en mi experiencia, siempre han sido hacia un otro. Quizás el amor hacia un padre o el amor hacia la familia, el amor hacia una pareja. Y de hecho, pues, ¿cuántos poemas no son dedicados a alguien más? Donde se habla de un tú, no de un yo. En donde siempre, a pesar de no conocer
hacia dónde se dirige las palabras, siempre hacen referencia hacia un otro. Quizás, no sé si a uno mismo también, pero como desdoblado en el tiempo, ¿no? Siendo un otro en algún otro lugar. Y justamente me quedaba pensando en eso, porque me parece ambiguo esta cuestión de quererse a sí mismo y de tener amor propio, porque pues el amor implica un buen de cosas, ¿no? Sí. Y muchas veces el amor implica sufrimiento también. E implica una renuncia. Y lo que yo he leído y lo que tengo también de alguna manera experiencia es que en el amor, de alguna u otra manera, renuncias un poco a ti. Entonces es irónico y es como una especie de contradicción, quizás un amor propio, porque allá que renuncias o que se supone que dejas de ti. Hace tiempo leía un poema que hablaba eso sobre el amor. Decía que a veces la muerte nos ofrece un cáliz que es como valioso porque nos quita de todas la pesadez de la vida, ¿no? Okay. Y decía que a veces nos da miedo, pero no vemos lo bueno que nos ofrece. Y hablaba del amor también, porque decía que el amor es una especie de muerte, pero de una muerte del yo, como una renuncia personal para poder compartir con un otro. Entonces a mí me resuena mucho porque el amor propio es amor o no. Porque si, por ejemplo, en el amor de dos o en el amor hacia alguien más, etcétera, implica una renuncia de algo. Quizás un poco a lo que tú eres, quizás un poco a tu tiempo, un poco a tener todo el tiempo para ti. El clásico meme, ¿no? De este chavo que dice con novia y su cartera vacía, ¿no? Sin novia y su cartera llena, ¿no? Algo así. O sea, hablando del compartir y las renuncias que uno hace. En el amor propio como que me causa ese conflicto. No sé si me explico. Sí, de hecho me quedé pensando en ese sentido que si tú renuncias a algo de ti para darlo a alguien más, sea lo que sea, tal vez, no sé, queda a pensarse y a criterio, tal vez renuncias a lo demás o a los demás para darte a ti, pero finalmente pues ahí no sería como tal vez una renuncia o una pérdida de algo tuyo como para dártelo a ti mismo, ¿no? Entonces yo lo estaba pensando del tema y me di cuenta de que aunque este tema no se trate de manera muy técnica o específica o desde alguna profesión y demás, está para mucho debate, o sea, para mucho de qué pensarse y reflexionar, porque así como lo estás mencionando ahorita, es como, si es amor, no es amor, se renuncia, no se renuncia, si realmente es a mí mismo, o qué es ese mí mismo, ¿no? Como dicen, me dije a mí mismo, y bueno, no es como cierta parte de reflexión también, pero sí también de mucho cuestionamiento y debate, y la verdad es que estamos ahorita, siento muy plagado de esta forma de mencionarse, ¿no? Un amor propio. Yo pues igual navegando por ahí en las redes y en el Facebook y demás, nunca me falta seguidas las publicaciones de este tipo de imagen. Entonces a mí me causó como mucho ruido, pues. O sea, decía, bueno, pero ¿por qué tanto? O sea, no tanto de que se vuelva algo chocante, ¿no? Porque se entiende que es como una forma de hacer saber algo también a nosotros mismos o a las demás personas, que hay este concepto, y este concepto a lo mejor se está mencionando mucho, tal vez por alguna razón o por alguna cuestión de moda o cuestión de auge de la época, no sé, pero hace mucho ruido puesto. Yo dije, pero ¿qué es esto, no? Porque si no se trata nada más de un autocuidado, de un
me procuro estar bien, salud, mentalmente y demás. Sí. O sea, ¿qué puede estar siendo aquello que también nos llama a darnos ese amor, ¿no? Como si faltase alguien más que no lo diera, y si no está, pues me lo doy yo solito, ¿no? Aunque también estamos en esta cuestión. Entonces, preguntándonos, ¿qué es el amor? Si es amor a uno mismo, ¿cómo sería? Realmente, ¿cómo sería? Yo personalmente no me quedaría solamente con el hecho de decir, así como lo plantean estas frases o consejos, ¿no? Para que tú estés feliz o tengas ese amor que te falte de otro lado, ¿no? Entonces, yo digo que está como sí para guardarse ahí y pensarse un poquito más. A mí me llama mucho la atención. A mí igual, y también lo he estado viendo como bastante seguido, pero a mí me causa ciertos conflictos porque a veces parece una especie de mandato. Muchas veces los consejos en general, o te digo estas páginas como de ciertos profesionales o cosas así, hacen el llamado a sus, pues no sé, próximos clientes, pacientes, con este eslogan, ¿no? De quiérete, asiste a terapia, ten amor propio y ve a terapia, o la terapia es un acto de amor propio, cosas así, un poquito extrañas, porque la verdad es que de repente siento y noto que es como una especie de impedimento, como cuando un niño está llorando y la mamá corre a darle un dulce para callarlo y ya, que se esté tranquilo. Porque muchas veces surge esta cuestión o este concepto o estas ideas que acompañan a este concepto de amor propio como una especie de tranquilizante, o no sé si a veces como un placebo o algo, pues para que te sientas mejor de algo. O sea, que si has pasado algo mal, o que si estás en una situación complicada, o que si los tiempos van mal, pues bueno, como una especie de apapacho. Pero es como muy momentáneo, siento yo, porque a final de cuentas, digámoslo así, ¿cuántas veces no ha pasado que personas, ¿no?, o nosotros nos damos cuenta de que caemos en lo mismo una y otra vez, en algo que se repite, a pesar de tener los apapachos y la actitud luchona y todo lo que implica y demás, pero volvemos a caer en algo que nos hace sufrir? Y es como decir, pues es que entonces el amor propio no resuelve eso, o no hace realmente gran ayuda para, pues, resolver eso en lo que nosotros repetimos o en lo que nos hace sufrir. Pero de repente es como extraño, porque también es como sufres por algo, ¿no? Por alguien, y ya de repente el mandato es como de, no, pues quiérete, no llores por esa persona, o ámate, vales más que, Sí. que eso, o eres más que esa relación, cosas así. Y entonces como que de repente es una especie de quizás soberbia que te ayuda en el momento de decir, sí, cierto, yo soy mejor, sí, cierto, esa persona no valía nada, como quitándole o restándole un poco la importancia, ¿no? Que no dudo que pueda ayudar en, pues, en un momento muy muy complicado, que pues te sientas bien, ¿no?, un poquito mejor para salir de esa cuestión. Pero a mí me parece extraño. Sí, o como le llamarían también, bueno, en ese sentido y en ese ejemplo que nos das, ¿no? Como que un poquito de dignidad. Ajá. Al alejarse de cierta cuestión dolorosa o que haya causado cierta como incomodidad o algo. Sí. Yo, bueno, ahorita mencionabas, ¿no?, esta cuestión de si alguien no me da amor, pues me lo doy yo mismo, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? Hace poquito, y me lo platicabas antes, ¿no?, de empezar a grabar, le contesté a alguien en el Face que había una publicación ahí también medio extraña, ¿no?, que hablaba de los abrazos. Que decía que una psicóloga mencionaba que esto también está como bien raro, ya para todo usan
los psicólogos dicen, la ciencia dice, basado en estudios de no sé qué, ya se vuelve un hecho real, ¿no? Así como una verdad absoluta. Pero bueno, la cuestión es que decía esta publicación que una psicóloga decía que para sobrevivir se necesitan cierta cantidad de abrazos y tal, ¿no? Y yo decía, ay, qué raro. Y uno comentó que no necesitas a nadie, que todo lo que necesitas eres tú y tus ganas y todo, y todo eso, ¿no? Y me hizo pensar justamente en esa cuestión y dije, pues no, porque pues siempre necesitas de alguien. Y me pongo a pensar, por ejemplo, cuando uno nace, necesita de alguien, sí, porque si no muere. Digo, es como pensáramos en animales. Unos animales nacen y a los minutos, a las horas ya están caminando, están corriendo y se pueden ir procurando ellos mismos. Pero la cuestión con el humano es diferente porque uno nace bebé, un trozo de carne que no puede hablar, no puede caminar, no puede procurar su alimento, no puede hacer nada. Entonces necesitas a fuerzas de alguien y necesitas de alguien que te transmita un lenguaje y cariño y amor y sí, abrazos. Y me acuerdo de un concepto, creo que se llama hospitalismo o algo así. Ok, sí. Creo que lo ha trabajado esta persona que se llama René Spitz, que él trabajando justamente como en asilos o en orfanatos, se dio cuenta de que los niños que no estaban como en contacto real con un buen sostenimiento afectivo, sí, enfermaban o morían o se volvían, pues no sé, agresivos o distantes, sí, pero que muchos morían. Entonces de repente se tiene mucho esta idea, ¿no? De yo puedo, yo soy todo, solamente me necesito a mí. Pero la verdad es que no, como que siempre necesitamos de otro. Somos dependientes en diferentes grados de los otros. Entonces, yo te pregunto a ti justamente si tú crees que realmente se pueda, que el amor, el afecto y las necesidades se puedan cubrir totalmente individual. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que no. O sea, solamente uno se puede procurar uno ciertas cosas, sí, mientras se tengan los medios suficientes o necesarios como para sobrevivir, ¿no? O sea, si lo ponemos como de ese modo. Pero finalmente hay otros, o sea, no podemos deslindarnos de eso. O sea, no podemos solo decir que ok, yo voy a comprarme mis alimentos a X lugar, pero pues tampoco es que yo solito, me los despache o alguien, yo me cobro solo, yo me hago solo, yo voy solo, yo todo solo, pues no, o sea, finalmente aunque no guarde yo una relación afectiva con esa otra persona que también me está ayudando a comprar mis alimentos o a despacharme los alimentos, pues también necesito de ese otro alguien, ¿no? Que haga cierta función que yo sola no podría. Entonces, eso como pues un ejemplo sencillo, pero pues ya hablando de ciertas necesidades distintas tal vez, afectivas, emocionales, no sé, hasta de convivencia, de la misma cultura en la que estamos como rodeados y demás, se involucran otras cosas que no nada más implican el hecho de estar sobreviviendo básicamente, ¿no? Un alimento, una vivienda y demás. Que aún así, o sea, eso no se queda fuera de que alguien tenga yo la necesidad de que alguien me apoye con algo o de que alguien me brinde algo también, y así como yo brindarle a ese otro, porque ese otra persona también me va a necesitar de cierta manera, sea para lo que sea. Así una duda, una pregunta, o sea, no podemos estar como fuera de un mundo con las demás personas. Ok. Yo pienso algo similar y ahorita me quedé pensando en algo que dijiste sobre
sobre si realmente estamos aquí solo sobreviviendo. Porque a final de cuentas hay como un montón de cosas culturales y cosas así. Uno come a veces, pero más como por el ritual de la comida, ¿no? Uh-huh. O sea, uno se alimenta así, pero pues no es como que si no comes en ese momento, pues ya te mueres. Sino pues sí es para mantener como eso, ¿no? Ciertas energías y tal. Pero a veces justamente la comida, que se supondría que es algo para sobrevivir, es un ritual cultural también. Uh-huh. O sea, que está en como inmiscuidas muchísimas otras cosas. A veces como esta cuestión de compartirlo con la familia, o muchas veces dicen, ¿no? Esta cuestión de si vas a tratar algo importante, hazlo durante la comida. Uh-huh. O no, o el dicho ¿no? Si quieres llegarle a alguien al corazón, por el estómago, uh-huh. ¿no? Ese tipo de cosas que implican, pues, o sea, otras cosas más allá de una simple supervivencia o función biológica para el metabolismo, etcétera, etcétera. Entonces me quedé justamente como pensando en eso. Quería comentarlo, ¿no? Como esta ocurrencia. Y bien dicen, ¿no? Que no es lo mismo comer solo que acompañado, por ejemplo. Sí, se siente como diferente. Ajá. Como o sea, es algo que se experimenta. Una compañía comiendo o algo así hace una diferencia. Para bien o para mal, quizás haya alguien que no le agrade, pero provoca algo la compañía. Pero bueno, yo te quería preguntar justamente eso de si se puede uno como procurar absolutamente todo solo. Y bueno, no sé, siento que siempre hay como esa influencia. Uh-huh. Desde esa mirada que nos sostuvo desde que éramos pues minis, uh-huh. hasta que ya después, pues no sé, puedes estar como digámoslo así, entre comillas, más independiente de ese tipo de cuestiones, que no es tanto porque me puse a leer como unas cosillas, uh-huh. sobre esta cuestión del amor propio, y leí algo relacionado con el psicoanálisis. Sí. Que, bueno, mencionaba que justamente estas épocas son como una especie de rendirle tributo al yo, uh-huh. a esa imagen pues yoica, o sea, lo más presente, lo que tú sabes de ti, lo que tú aparentemente conoces de ti, etc. Pero que a final de cuentas el psicoanálisis lo que pudo lograr fue como dar cuenta de que hay cuestiones en uno que uno no reconoce como propias. Uh-huh. Entonces, muchas de esas cuestiones, pues ya lo sabemos, pueden ser internalizaciones o interpretaciones que uno mismo ha hecho de lo que otros esperarían de uno mismo. Okay. Lo que yo pienso que el otro podría esperar de mí. Como algo que también me guía, sin que yo realmente dé cuenta de ello. Okay. Entonces, imagínate, si yo, por ejemplo, solo me quedo con la idea de pues apapacharme y tener la voluntad y todo, no hago caso a esas cuestiones, no conozco esas cuestiones. Entonces, por eso hace ratito te decía, ¿por qué a veces caemos en lo mismo? ¿Por qué a veces hacemos las mismas cosas? O volvemos a situaciones que de repente decimos, bueno, ¿por qué otra vez? O me volvió a pasar esto. Y entonces este pequeño artículo hablaba de un ejemplo de una mujer que, por ejemplo, es maltratada. Y que muchos le pueden decir, no, es que tienes que tener amor propio, salte de ahí, de esa relación, etc. Pero decía, si solo nos quedamos con eso, pues no nos preguntamos también la implicación de esa persona al estar en una relación así. Uh-huh. ¿Qué es lo que a esa persona le cuesta amar de sí mismo? Uh-huh. ¿Qué es lo que no reconoce? ¿O qué es lo que ella es para el otro? Como pensando, y ponía el ejemplo, quizás ella encontró ahí un lugar de ser la única, de ser la exclusiva, la única a la que a mí me hace esto, o sea, soy la única para esa persona, la que le aguanta todo. A pesar del sufrimiento. Ajá, o sea, que hay también ahí una especie de satisfacción de algo. Uh-huh.
Y esto es duro, ¿no? Porque de repente alguien puede escuchar esto y pues se nos viene encima, ¿no? ¿Cómo alguien puede disfrutar que pase algo así? Sí, claro, no es común para nada. Sí, no, o sea, no es algo que se tome en cuenta. Ajá. Tan así que resulta chocante que te digan, oye, o sea, sí está bien, pero pues quizás también hay una implicación de uno que va más allá de la voluntad o decisión. Es algo que te mueve, y digámoslo así, inconscientemente. Uh-huh. Entonces, eso a mí me llamó la atención, fíjate. O sea, esta cuestión de algo que también somos que no conocemos de nosotros mismos. Y muchas veces justamente el amor propio pues es más bien apropiarse de lo que uno sí conoce, pero seguir desconociendo pues otros aspectos de nosotros o de cosas que nos mueven y cosas así. Entonces te platicaba de estas cuestiones de pues también somos lo que los otros nos han dado. O sea, lo que nuestros papás nos han dado, lo que nuestras familias nos han dado, lo que la cultura nos ha dado. Y... O sea, lo que se dice que se forma parte de una cultura y una generación tras generación, ¿no? Que se van heredando ciertas cuestiones, pues ya sea en la familia o con, no sé, así, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el árbol genealógico, ¿no? Uh-huh. Que no hay detrás de todo lo que, desde donde nosotros venimos, pues, de nuestros familiares anteriores y demás. Sí. Y sí es complicado porque a veces en ese ejemplo elaborando el mismo pasado es complicadísimo tenerlo todo en cuenta. Sí. Aunque preguntes a tus familiares, ¿no? ¿Quién era mi bisabuelo o mi abuelo? A lo mejor no lo conocí. ¿Quién era el papá de no sé quién? Uh-huh. Y todos el tipo de relaciones que se hubiesen podido formar en una familia que se desconoce, ¿no? La historia de uno mismo, así como de uno mismo, o del mencionarme, yo soy una persona muy tal cosa, ¿no? Uh-huh. Yo soy muy alegre, yo soy muy enojón, sí. O yo soy esto, yo soy el otro, yo soy aquello. Eso porque podemos dar cuenta, de cierta manera, cómo somos en ciertos momentos, sí. Con ciertas situaciones, pero hay otras partes de nuestra actitud, de nuestra personalidad, que no alcanzamos a ver, uh-huh. Porque a lo mejor pues no hemos tenido la necesidad de pasar por cierta situación para saber cómo reaccionáramos, ¿no? Por ejemplo, o porque simplemente aunque tengamos ciertas características, no gustamos de reconocerlas, aunque las sepamos. A veces podemos negar que somos muy agresivos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, lo que no nos gusta de nosotros mismos, podemos negarlo también. Me recuerda mucho a estas cuestiones de... yo creo que a algunos más de muchos les ha tocado algún taller o algún ejercicio en donde digan, pon tus virtudes y pon tus defectos. Uh-huh. Resulta que a veces se nos facilita muchísimo más poner las virtudes que los defectos. O habrá quien se le dificulte más poner las virtudes que los defectos. Los defectos también podría ser una parte reconocida de alguien que diga, no, es que yo, hablando ya de temas de autoestima, por ejemplo, sí. Alguien que pueda decir, no, yo no valgo nada, yo no sé hacer nada, yo soy mala persona, etcétera, ¿no? Uh-huh. A alguien que lo escuche podría decir, pues esta persona podría tener una autoestima baja. Uh-huh. En cambio al otro que puede exaltarse en su personalidad, puede decir, esta persona tiene una autoestima muy alta. Uh-huh. O sea, como un amor propio muy alto, un amor propio muy bajo, uh-huh. Muy chiquito, muy grandote. No sé si haya medidas para eso tampoco. Pero sí se da a notar mucho en esta cuestión de ver a las personas, de ver cómo son, de descifrar su personalidad, de que ellos mismos también, así como lo mencionaba ahorita, si no se alcanzan a dar cuenta o no alcanzan a reconocer ciertas características y demás. Y digo, todo podría resultar desconocido también para las personas y para uno mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos mostramos igual
en todos los lados. Y eso no es que tenga algo malo, ¿no? Algo que no, pues estás mal. ¿Cómo no vas a ser la misma persona en tu casa que en la escuela, que en el trabajo, que con la familia y demás, ¿no? Sí, como una especie de congruencia extrema, ¿no? Sí, o sea, finalmente tampoco somos los seres humanos ni las personas tan estrictas ni tan cuadradas. O sea, reaccionamos a veces en el momento, ni siquiera estamos cuidando el hecho de ser cada vez, en cada momento, igual a un momento anterior, ¿no? Entonces es el tema es muy extenso y en esto de hablar de la autoestima, pues así lo encontré. Así tú mencionas el psicoanálisis, yo leí un poquito como de la psicología, en donde maneja el tema de la autoestima, y así está escrito, o sea, autoestima alta, autoestima baja e incluso autoestima media, así como una combinación de un poquito de los dos, pero que a lo mejor sea la más adecuada o la más certera como para llevar, digamos, una vida de un bienestar propio o de un bienestar general, ¿no? Que también se vuelve cuestionable porque no nada más es una cuestión de decir, de levantarme por las mañanas y decir que me voy a sentir bien porque sí, porque a lo mejor al rato en el día pasa algo que ya me hizo sentir distinto. Y eso es muy, muy, muy natural. Ninguno de nosotros permanece de un estado liso o permanente durante todo el día. Ahora imagínate todas las cuestiones sociales, culturales, económicas, políticas incluso, que aunque no nos damos cuenta porque es muy grande toda la combinación de estos factores como para decir que yo me siento mal no por culpa mía, sino porque a lo mejor hay algo en mi situación que no me hace sentir bien y que a lo mejor no está tan en mis manos cambiar esa cuestión, o que al contrario, vivo bien por ciertas condiciones que puedo yo tener por alguna razón y eso a lo mejor me hace sentir bien. No sé tú qué opinas también respecto de todo eso. ¿De qué en específico? Por ejemplo, hablando ya en esta cuestión del otro, si así como lo mencionaba de yo quiero estar bien por el hecho de yo poderme brindar las necesidades que me satisfacen, y demás, pero que a lo mejor no están del todo en mis manos, que siempre hay otros factores y otras personas que a lo mejor pueden como influir en este amor propio o en esta procuración, ¿no?, de un bienestar. Pues mira, yo, por ejemplo, me pongo a pensar en una cuestión de omnipotencia. De que de repente también hay como un montón de discursos que te hacen pensar que tú lo puedes lograr todo, que tú eres capaz de todo y tienes como la fuerza para lograrlo todo. Pero de repente no es así. Y entonces choca como digamos, esa realidad de no se puede todo con ese pensamiento de es que se supone que yo podría todo. Y al parecer de repente también es como querer ocultar o querer tachonear esa especie de, digamos, limitación de lo que uno es como humano o como persona o no sé, como gente o como le quieran llamar, ¿no? Y entonces pues es como extraño porque a final de cuentas uno va a caer siempre en esa trampa o en ese agujero de darse cuenta de que no lo puedes todo. No puedes hacerlo tú todo. O sea, no es imposible. Sí. Ya sea el saberlo todo, el entender todo, el hacer todo tú solo. Entonces, pues yo digo que se entra como en un conflicto fuerte porque pues muchas realidades te muestran que no, que no eres tan bueno como tú pensabas o que no eres tan capaz de hacer lo que tú pensaste que ibas a hacerlo solo. Y eso tampoco, yo creo que genera como que mucha culpa de repente. Sí. El pensar o el tener la idea de que sí, pero te das cuenta que no. Y pues bueno, hay quien lo niega, ¿no? Así de, no, pues sí, pero es que pasó esto y por eso no pude. O de, nada, sí, no estuvo en mis manos. Cosas así.
Y respecto también a esa cuestión del otro, hace ratito yo estaba pensando que uno piensa que hace las cosas por sí mismo, pero pues también hace cosas para el otro, ¿no? O para los otros. O sea, me pongo a pensar, ¿cuánta gente no ha elegido su carrera? Pues también en base a los otros, en base a experiencias o expectativas de los otros. Digo, no por nada hay personas que quieren y deciden continuar con un legado de, por ejemplo, abogados, médicos, como mantener esa línea, ¿no? Pues familiar, de un trabajo, de un oficio, de una profesión. A veces de repente como que pensamos que hacemos las cosas nada más por nosotros, pero pues yo creo que también está esa mirada del otro que queremos obtener, de que no solamente somos nosotros y bueno, quizás no lo tenemos tan presente, pero yo creo que sí hacemos y existimos para los otros. Yo pienso. O sea, como cierta aprobación también, bueno, en esa cuestión de mirada del otro. Pues aprobación, pero existir, porque, a ver, si tú estuvieras en un espacio sola, sin nadie, absolutamente nadie, ni un espejo, o sea, ¿cómo confirmarías tu existencia, por decirlo así? ¿Te bastaría el amor propio? Bueno, de entrada yo creo que, pues para una mirada así como si nos pusiéramos un espejo y nos miramos a el reflejo, nuestro reflejo, hay cierto reconocimiento, ¿no? Pero pues también en el otra persona nos puede mirar siendo un reflejo de nosotros mismos, diciéndonos algo, diciéndonos, oye, pues no me pareció tal cosa de ti o algo así, ¿no? Sí. Que es diferente ya involucrar la palabra en eso que el otro te puede decir también. Sí, porque yo pienso que no es lo mismo la existencia por la existencia que esa existencia reconocida. En donde, ¿sabes qué? Me acordé de la película más nueva de Mad Max. Uh-huh. En donde estos tipos que se llamaban War Boys, cuando iban a hacer un acto de sacrificio o se iban a morir, gritaban atestíguame, y los otros le gritaban testigo. Y entonces entre ellos era darle como una significación a su muerte o a su sacrificio. Necesitaban como ese testigo de que ellos ya iban a morir, porque se supone que, bueno, ahí en su imaginario había un líder que los iba a llevar al Valhalla, ¿no? Okay. Lo curioso es que en una escena, uno de estos Warboys cambia de figura a la que le dice esto. Y ya no es a sus semejantes, ahora es a una mujer. Y él sabe que va a ser un acto de sacrificio. Y la ve y le señala y le dice, atestíguame. Como de mírame. Como de existo para ti. Ahora existo para ti. Sí. Ya no existo solo para ellos, sino ahora existo para ti. Entonces, eso me hizo pensar justamente como el existir también, pero para un otro. Como que la existencia sola siento que no se sostendría. O sea, una existencia totalmente individual donde no existen otros. Uh-huh. Siento que es, no sé, me causa cierta complejidad pensar. Y fíjate, eso ahorita me puso a pensar que si, por ejemplo, puedo hablar conmigo misma, ¿no? Sí. Pero me puedo tal vez también contestar algo a mí misma, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Uh-huh. Pero a mí se me hace que la necesidad esta de consultar a alguien o hablarle a alguien va más para el otro. Ok. Que si yo tengo muchas ganas de contar algo, no me lo voy a contar a mí misma, algo que ya sé. Ok. Bueno, a lo mejor si tengo a alguien de confianza y demás, un amigo, una amiga, un familiar, uh-huh, pues voy a ir, ¿no? Sí. Y lo quiero contar con todo el gusto del mundo porque hay alguien que me está escuchando, uh-huh, o alguien que me va a escuchar. Me responda o no, pero alguien, otro, me está escuchando y ahí sí, yo diría, no me bastaría a mí misma para yo ser escuchada. Ok.
esa es una reflexión interesante porque, pues sí, ¿cuántas veces no tenemos la necesidad de hablar, pero no es lo mismo hablar a solas? Ajá. Por ejemplo, no es lo mismo hablarle a este micrófono solo, sabiendo que absolutamente nadie lo va a oír, que de repente saber que existe alguien que le da también un sentido a la existencia del podcast, que pues bueno, es diferente. Sí. Digo que es un tema, a mí, bueno, no sé, me resulta interesante y a la vez problemático. Sí. Porque nos trae muchas reflexiones, pues eso, ¿no? De existenciales o del ser, de decir, bueno, ¿qué tanto realmente se cumple esta ilusión de individualidad? Y qué tanto solo es parcial, realmente. No sé, me quedo como pensando un poquito en eso. Sí, porque es un hecho que hay momentos en los que podemos estar solos. O sea, solos sin compañía. Sí. Pero tal vez solo se traten de eso, momentos. Porque pues al rato hay necesidad de los otros también. Ya sea para eso, para una escucha, para una conversación, para cierto afecto, o sea, el hecho de pensar solos también es complicado. De pensarse solo, o sea, soledad estando solo o sentirse incluso solo no es diferente. Puedes a lo mejor sí estar con muchas personas o sí estar dedicado a algo, a una institución y demás, pero al final también hay esta otra necesidad, ¿no? Como para cubrirla pensando en el sentido de que yo solo no puedo o yo solo no quiero también. O sea, que necesito como de alguien, ¿no? Sí, yo me acuerdo de un escrito, ay, ahorita no me acuerdo cuál, pero decía, nunca empezamos solos. Porque hacía referencia a un epígrafe que tenía justamente al iniciar su texto, y en donde hace referencia también a que todas las ideas que tenemos no son autoengendradas. Vienen gracias también a un saber antes de, y que eso también nos acompaña, y muchas veces son palabras de otros, ideas de otros, pensamientos de otros, que de alguna manera las hacemos nuestras. Es como esta etimología de la palabra persona, que significa como máscara, como una especie de algo que está ahí. Y un maestro nos decía, ¿no?, que la personalidad resulta ser como una vasija, pero llena como de otras cosas, de otros también que nosotros tomamos. Y lo que te decía, a veces deformamos, a veces interpretamos y las volvemos nuestras, pero a final de cuentas también vienen de otros. Pero bueno, ese es un tema muy complejo. Y yo quería hablar también de algo. Bueno, ¿quieres decir algo sobre esto? Bueno, nada más que esto de la personalidad a veces se toma muy particular, muy propio, así solito de uno, ¿no? O sea, yo la fui construyendo, yo soy así, pero sí, en efecto no nos acabamos de dar cuenta desde dónde vienen todo lo que nos compone, nos caracteriza como por ejemplo así, ¿no? Yo, Diana, etcétera, ¿no? Soy tal, soy aquello, soy esto, pero a veces yo no me podría dar cuenta de desde dónde viene eso, ¿no? Así es. Muy interesante y para estarse pensando sin volverse locos, ¿no? Pero volviendo justamente a esto del amor propio, que pues hemos estado como platicando, que de repente es un concepto quizás simplista, porque nosotros somos mucho más que solo seres individuales que se pueden dar amor propio. Pero fíjate que a mí me resuena algo, ¿no? Como estas reglas para la vida, o estas normas o manuales de cómo ser y cómo hacer las cosas. Justamente con la cuestión del amor propio, de repente vienen esto, ¿no? ¿Tienes amor propio? Sí, eres así, si te procuras lo que tú decías, ¿no? Como unos lineamientos que pueden dar cuenta si tienes amor propio o no, o si tienes autoestima o no.
Y ay, cómo me cae mal ver a personas que son como profesionales, según, en algunas áreas. Y de repente he visto un montón de videos, más últimamente, que es como de... Si tu pareja es tal, te está manipulando. O cómo saber si tu pareja es narcisista, por ejemplo. Ujú. O de si tú eres dependiente, si tienes estos signos, ¿no? Y es como, ¡ay, qué onda con eso! Me da a mí un coraje porque de repente la gente pues lo toma como ley de vida y entonces ya empieza a volverse observadora o detective o policía de su propia relación o de su pareja o de las personas que están con ella. Y entonces de repente es como ves los comentarios y es, sí, eso le pasaba a mi pareja, por eso la dejé. Y sí, bueno, ya sabes, la culpa siempre es del otro, ¿no? Ajá. O sea, la culpa siempre la va a tener el otro. Y pues ya sabes, uno siempre es bueno. Uno siempre es la víctima, no tiene nada que ver ahí. Sí, generalmente. Que con lo que estamos platicando, pues luego no es así. O sea, Ajá. luego hay muchas otras cosas. Pero de repente siento que es como que se crea una moral. O de que eres mejor o una buena persona si tienes más amor propio. O eres una buena persona si no eres dependiente de otros. Sí. Eres una buena persona si no le exiges tal a tu pareja. Si no eres así con tu pareja. O sea, carambas, parece ser que ya uno no puede vivir una relación en paz con sus berrinches, con sus exigencias, con sus estupideces, con la ruptura más dramática que se pueda hacer, sin que de repente haya ahí un profesional o alguien que quiera darte la norma de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta porque, pues, cada uno es libre, ¿no? De decidir dónde quiere o no quiere estar, cómo quiere estar. Y de repente es como que hasta las bromas en pareja he visto, ya se toman mal. Que si uno está jugando con su novia y le hace una broma de índole sexual, ya está mal. O que si entonces la mujer le dice al hombre, oye, no quiero que estés viendo a otras chavas cuando estás conmigo, ya está mal. ¿Sí me explico? Sí. O sea, como que aparecen todas estas cosas y de repente es, ay, quiérete, ¿por qué estás con una persona así? Es como, pues, porque me gusta, porque quiero, porque hay algo que me llama, algo que qué sé yo, ¿no? Y entonces a mí no me gusta justamente por eso, porque siento que se ponen lineamientos de cómo se supone que deberían de ser las cosas y entonces uno se vuelve menos libre en ese aspecto. A ver, ¿tú qué opinas? Bueno, es que precisamente la elaboración de este programa fue pensando en que hay tanto de este discurso de cierto amor propio, así como lo mencionas, o sea, así de no andes con esta persona porque tiene una personalidad narcisista y es tóxica y Sí, te va a lo hacer tóxico. te va a hacer daño, así como pues que es radioactiva la persona o Sí, qué, ¿no? sí. Pero bueno, o sea, estos mensajes llegan así como bien directitos, ¿no? Así, tal cual los podemos tomar. Es tóxica la persona a pesar de que no sepamos bien a qué podría significar ser tóxico, pero si ya nos lo desglosan en ciertas características que incluso cierto discurso psicológico ahí podría intervenir diciendo que una persona tóxica es tal, fuera de lo que también podríamos ver como violencia, porque la hay, ¿no? Sí. Por parte de ambos géneros. Ajá. Fuera de lo que sí está, de lo que sí podemos ver, de lo que sí podemos hasta sí denunciar y demás, o alzar Claro, la voz, sí. fuera de eso, sí también está esta otra parte en la que a lo mejor un comentario ligero, lo que antes se podría tomar como una broma, lo que antes se podía tal vez solucionar propiamente en una pareja, Ujú. singularmente, particularmente, o de lo que antes
podría verse como incluso hasta más natural, ¿no? El hecho de cierta convivencia con las demás personas y demás. Ahora sí, por eso también en este programa llamamos nos llama la atención el hecho de que se esté presentando como mucho esta cuestión, sí, del amor propio, sí, así directo, así como el mensaje llega, ¿no? Quiérete, cuídate, procúrate, ámate, si no está el otro, pues estás tú, si tú vives mal, manda todo a volar y quedas tú, ¿no? O sea, como una, sí, exigencia de salida de algo que finalmente podría llamársele incómodo, pero ¿a qué grado? También está como esta cuestión de pensarlo, de que si realmente es algo que pueda ser denunciado o visto como malo, o puede ser una pretensión de algo más en ese discurso que mencionas. Uh-huh. Que te choca, que ya nos expresaste tu disgusto hacia esto, porque es verdad, a veces se vuelve como catalogar en malo o bueno a todo lo que ya se hace actualmente, no más en esta cuestión. Yo lo he visto más en cuestión de géneros, hombre-mujer, Uh-huh. De que si, por ejemplo, yo he visto en Facebook, así que esto del amor propio, cuídate y procúrate, a veces está dirigido más hacia las mujeres. Uh-huh. Yo me he fijado mucho y digo, podrían ser estándares y demás características que me puedan dar a entender que es dirigido un contenido para mujeres solamente, ¿no? Porque aún con todo y sus... ¿cómo decirlo? Aún con todo y sus diferencias que ahorita ya se están estipulando a partir de todas estas marchas en pro del cuidado de la mujer y demás, también está el hecho, pues, de que podemos como diferenciar todas estas cuestiones que se dicen y que nos llegan así como el mensaje muy muy directo. Y a mí me llama mucho la atención también cuando se habla de esta personalidad patológica narcisista, porque hace referencia como... bueno, esto dicho así, está como... sí catalogado, sí visto desde la psiquiatría principalmente, pero también así como centras tu disgusto en aquellos pseudoprofesionales que opinan sobre estos comentarios o ciertos temas. Yo también lo he visto y sí siento que se cae también en una exageración en cuestión a interpretaciones de situaciones, en cuestión de decir que una cuestión pasó por tal causa y demás, y a veces también hay que tener como cuidado con eso, porque no todo puede ser tan directo y no todo puede ser tomado tan a la ligera tampoco. O sea, también hay que tener como un poquito de criterio. Hay que tener un poquito de amor propio. Bueno, ellos mismos también un poquito de sí estar como pensando qué puede ser sí un amor propio y qué puede ser no este mismo concepto. Uh-huh. Porque, sí, es que, bueno, toda esta, digámoslo así, clasificación psiquiátrica, y es de lo que yo siempre me quejo, es que está como tan disponible para cualquier tipo de persona, y cualquier tipo de persona lo lee, y ahí los tienes clasificándose y clasificando a otros, y pareciera ser que es como que todos ya son dignos de ser llamados de alguna enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo, o algún trastorno, qué sé yo. Y estos profesionales no opinan de eso, lo dictan como una verdad, porque sus propios dichos son cómo detectar a tal, cómo hacer esto, tú eres esto, si esto. Y es como de, a ver, espérate tantito, pues. O sea, a ver, si alguien es dependiente de alguien, pues ¿qué tiene?
Pues, ¿cuál es el problema? O sea, a lo que yo voy es eso. No porque tú quieras estar con una persona, no porque tú ames a esa persona, porque la busques a esa persona, significa que esa especie de dependencia, entre comillas, pues esté mal. ¿Qué tiene? Es como esta foto, ¿no? No sé si la viste de Luisito Comunica. Ajá. Que está su chava de espaldas y él está sosteniendo, creo que una bebida, no sé si un tequila, un mezcal, algo, y decía que tus nalguitas iban a ser mías, algo así. Sí. Algo así, no recuerdo el texto. Pues se armó ahí toda una oleada, y lo voy a decir así, hipermoralizante, en donde la vida privada ya no es privada, y bueno, pues menos la de alguien más público, ¿no? Uh-huh. Pero en donde bromas, en donde pues esos chistes entre parejas, muchas veces chistes sexuales, muchas veces es más, ¿no? El chiste entre parejas de, pues qué, pues venme a hacer un sándwich, ¿no? Pues yo soy el hombre, yo mando. Okay. Y pues es entre parejas, pues eso no significa que la esté violentando y que el lenguaje en el que habla, o sea, es una relación íntima, erótica, que va más allá de un dicho solamente social y de mala manera o patologizante, cosas así. Entonces, siento yo que se está como coartando esa libertad de actuar, y muchas veces llego a pensar que es parte del malestar actual. Ya no poder hablarlo libremente, ya no poder hacerlo libremente, ya no poderse sentir a gusto con la persona con la que estás, porque entonces tú mismo te censuras, ¿no? De repente. O piensas que lo que vas a decir está mal, o piensas que no deberías de hacer esto, porque entonces ya estás siendo muy dependiente, o te estás viendo muy accesible, o quizás es porque tu pareja te dijo esto, porque entonces es un narcisista y te quiere manipular. Y entonces es como, uy, qué alienante resulta. Alienante y paranoico, pienso yo. Sí, y una vez más confirmamos que no estamos fuera de la mirada del otro. Sí. O sea, finalmente, conjugando como estos dos temas, bueno, ya, sería como también parte de otra conversación, pero que aún así va ligada. Con el ejemplo que nos pones, nos damos cuenta de que no dejamos de tener en cuenta, aunque seamos nosotros mismos, no dejamos de tener en cuenta que hay otro que me va a mirar. Y no me digas en Facebook y demás redes sociales, ¿no? No en vano ponemos fotos, no en vano escribimos algo, no en vano compartimos algo, porque sabemos que hay otros que lo van a ver, aunque no sea en presencia, pero sí hay alguien que puede opinar, sí hay alguien que nos va a decir, aunque no nos guste lo que nos diga, pero nos va a decir algo. Y ya sea así también como para recibir estos mensajes, ¿no? Del amor propio, que sí está, es que es hasta curioso, ¿no? Porque, o sea, se puede manejar como que te mandan el mensaje de quiérete a ti mismo, pero a la vez en este sentido de las redes sociales también está el muéstrate a los otros. Uh-huh. O sea, no queda fuera como esa concepción del solo quiérete a ti mismo, o solo ve por ti mismo, o solo tú puedes, ¿no? Entonces es muy curioso. Por eso hablábamos de que este tema era causaba mucha controversia y mucho para pensar. Sí. Yo estaba viendo hace un ratito un video de, pues, un psicoanalista. Se llama Sergio, me parece. Aparece en YouTube como psicosujeto. Y le hacían una pregunta, ¿no? Si se puede sufrir de un yo muy fuerte. Y bueno, él tenía unas reflexiones como bastante interesantes. Pero lo que me llamó como la atención es que él comenta justamente que estaba platicando con una amiga y le dice que qué pasaría si ella deja su carrera. Y pues ella le responde lo que dirían los demás. O sea, lo que dirían los papás, lo que dirían los tíos y tal y tal. Entonces que a final de cuentas uno hace también por los otros.
O sea, uno está ahí por los otros también. A final de cuentas uno se sostiene también, como decíamos, por la mirada del otro. A veces es como una mirada referencial en donde es yo soy lo que me han devuelto, por decirlo así. En donde a veces tú sabes lo que eres por lo que los demás te dicen. Ujú. A veces en donde te das cuenta que eres de cierta manera porque alguien más te lo devolvió o te lo hizo saber. Pero fíjate que él decía algo interesante. Decía que quizás no se sufre por un yo muy fuerte, pero sí como por una alienación muy fuerte con el otro, en donde siempre está presente el otro y se vuelve todo muy paranoico, en donde no logras tú captar que tienes algo propio, algo que es de ti, más allá de lo que te digan o de lo que te referencia ese otro o la expectativa de ese otro. Tienes algo tuyo que también te implica a ti y que también es lo que te comentaba muchas veces, esta cuestión del concepto del inconsciente, que también te implica deseos y también te implica ganas de cosas, pues que de repente como que no logras tenerlas presentes, pero que te implica a ti. Entonces, él decía, ¿no? Como que un yo pues muy alienado con el otro, pero muy lejos de sí mismo. No tanto con esta cuestión de quiérete, llámate, sino de decir, bueno, pues más bien lejos de esa expectativa, pues más bien qué pasa conmigo, cómo me implico yo en mi sufrimiento, en lo que me pasa, en las cosas que me hacen sentir mal, en las relaciones donde estoy, en por qué siempre me está pasando esto. Como un poco, digámoslo así, desalienarte de un otro y más bien como que preguntarte tu propia implicación con todo eso. Y eso es un poco complicado. Es voltear a verte a ti, pero desde una perspectiva muy diferente. Más allá de esa expectativa cultural o esa expectativa pues, social de los demás, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo, complicado, ¿no? Pero sí, no sé, a mí la verdad es que sí me enoja ese tipo de cosas, te digo. Más pues te he enseñado, ¿no? Algunos videos y algunas como menciones donde ahora ya todos saben todo y también, ¿no? Esta cuestión de tienes que estar preparado de todo y saber de todo y es de, ay, pues no, o sea, pues no, si no lo sabes, pues no lo sabes, no pasa nada. Es justamente esto de lo que te decía, de que uno lo puede todo y uno es todo y uno lo sabe todo, pero pues no. Bueno, y habrá que preguntarse si sí se puede todo. Pues sí, bueno, es una buena pregunta. O sea, la dejamos como también ahí para que quienes nos escuchen, pues, más allá de responder un sí o un no, pues se queden como pensando en esta pregunta y en pues todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí, exactamente. Y pues nada, se nos ha ido el tiempo bastante rápido. ¿Qué opinas? ¿Dejamos aquí el podcast del día de hoy? Sí, la verdad es que se me ha ido muy rápido, tal vez por el formato un poco distinto, como lo mencionábamos. Fue de opinión, fue de, sí, una búsqueda, pero menos, o un poco más ligera, como para también tener el chance a, pues, a expresarnos, ¿no? También con lo que hemos visto, lo que hemos tenido de experiencia y lo que hemos sentido al ver, pues, todas estas manifestaciones, ¿no? En los discursos y en las redes. Así es. Y aparte es como muy interesante, ¿no? Porque pues es un tema muy de actualidad. Sí. Y está padre contar como alguna anécdota o algún como experiencia que hemos tenido con respecto al tema. Y pues vaya, se hace como un poquito más familiar el asunto. Y yo sí me quedo con ganas de decir varias cosas, pero las voy a guardar para la siguiente entrega, ¿no? Y pues nada, espero que realmente les haya gustado, que lo hayan disfrutado este tiempo con nosotros. Y pues yo ya no tengo nada más que agregar. ¿Tú, Diana, quieres terminar con algo? ¿Quieres agregar algo más?
Pues ya no agregar por el momento, pero pues sí, como bien dices, hay todavía como muchas cosas que pueden ser habladas y quedan pendientes para una próxima entrega, igual pues con este nuevo formato con un poco más de conversación del tema. Así es. Y pues nada, sigamos pensando, sigamos reflexionando y nos vemos la próxima.